Gracias, espero que me estén escuchando bien. Primero les ofrezco una disculpa por no poder estar allá directamente en vivo con ustedes. Tuvimos un evento, tenemos un evento en la universidad todo el día de hoy, mañana y pasado, de los posgrados de ciencias económicas, no solamente de las tres unidades principales, digo, más grandes de la UAM y más antiguas, sino también de otras instituciones que están incorporándose a este evento de los posgrados de economía. Así es que les ofrecemos una enorme disculpa por lo del paro que tuvimos en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues se movieron las fechas y justo coincidió el evento con el de ustedes el día de hoy, así es que les ofrecemos una enorme disculpa. Y bueno, quiero empezar agradeciendo mucho a la invitación a este simposio estudiantil de recursos naturales, mucho, en particular a la maestra Lidia Ramírez, pero bueno, también al comité organizador, a Juan Carlos Peña, a Daniel Zule, a Glorilene Lozano, a Liliana Itzel López, Roberto Márquez. Espero que no se me esté yendo nadie de los que han organizado el evento. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Ya ustedes me comentan en un momento si lo están viendo. Creo que sí, ya lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, creo que Sí, sí. sí te escuchamos, es que Sí, puse en mute. sí, Sí. sí, perdón, muchas gracias. Nada más para asegurarme que lo estén viendo. Gracias. Pues bueno, primero he titulado junto con la maestra Lidet, hemos titulado La minería mexicana, el litio, el actual gran protagonista, que esta es parte de la discusión que estamos teniendo hoy día a nivel mundial sobre este recurso, que es un recurso estratégico que se vuelve fundamental en la producción en particular, pues de algunas mercancías que son presentadas como fundamentales en este proceso de transición energética, pues que estamos viviendo y que vamos a empezar a vivir intensamente hacia el año 2030, 40 y 50. Y bueno, voy a presentarles primero este mercado global de litio, que es una gráfica que hacemos a partir del Servicio Geológico estadounidense. Hemos dado seguimiento año con año de cómo se está dando este mercado global, y lo que vemos es que el uso del litio para las baterías va en aumento. Estamos actualmente en el 80% del litio a nivel mundial que se produce, como ustedes lo están viendo aquí en esta gráfica, se utiliza para las baterías. Después, muy lejos, le sigue el uso del litio para la cerámica y el vidrio. Y bueno, hemos escuchado mucho también el uso médico de este elemento, en particular para este tratamiento de la bipolaridad. Y vemos que solamente es el 1% que se destina a este medicamento que se usa para la bipolaridad. No le estoy restando la importancia, pero lo que sí vemos es que por mucho, ¿no? El litio se está utilizando hoy día todavía, sí que empiece una transición energética intensa, para las baterías, ¿no? Entonces, este es el primer dato que nos estaría dando alguna información de la importancia que tiene este elemento para el mundo. Y un segundo dato también del Servicio Geológico estadounidense a partir de la publicación 2023 que hacen ellos, es dónde se encuentran estos recursos de litio a nivel mundial. Y lo que vemos es que la mayor parte de estos recursos se encuentran en lo que les estoy aquí señalando, en el llamado Triángulo de Litio, en Chile, Bolivia y Argentina. Ahí se encuentra la mayor parte. Aquí del lado izquierdo, ustedes están viendo la lista de países donde hay recursos de litio, están en millones de toneladas, como vemos en el título. Y bueno, es en este espacio de América Latina y en América del Sur donde se encuentra pues más del 50% de los recursos de litio. Y bueno, Bolivia sola, ya no hablando de recursos, sino de reservas a nivel mundial, señala que ellos solos, esa nación, pues detentan más del 60% de las reservas del planeta. Y bueno, un dato muy importante para nosotros como mexicanos y de América Latina es que en
conjunto, junto con no solamente el Triángulo del Litio, sino además Perú y Brasil y México, pues tenemos en total el 60% de los recursos de litio de todo el mundo. Ese es un dato muy, muy importante en el sentido de cuestionarnos si nuestros territorios, primero en México y hacia Latinoamérica, si son y serán estratégicos para la transición energética que estamos viviendo. Entonces, bueno, este mapa nos muestra que sí. Y que bueno, una situación importante que incluso hemos dialogado con algunos compañeros bolivianos y otros, ¿no? También otros compañeros chilenos y otros compañeros de América Latina es la necesidad en un futuro de pues una coordinación entre los países para hacer frente a esta transición energética que, insistimos, pues todavía no inicia de manera intensa. Iniciará, les repito, hacia el año 2030, está a la vuelta de la esquina. 40 y 50 es cuando estas naciones, sobre todo las naciones con mayor poder económico, pues se han planteado esta transición, dejar de vender autos de gasolina y diésel. Por ejemplo, Estados Unidos para el año 2030 se ha planteado que la mitad de los autos que venda en su territorio serán autos ya eléctricos. Y bueno, China sabemos también que está en una batalla con contra Estados Unidos, ambas naciones. Y bueno, China también se ha propuesto un plan pues muy intenso de esta transición energética de la producción de autos eléctricos. Son los líderes en el mundo y bueno, por supuesto, Estados Unidos dice que le va a disputar el mercado a China. Y bueno, y por supuesto, nosotros estamos también en medio de esta disputa, nosotros hablando de América Latina. Y bueno, aquí les presento con esta idea de lo que estará por venir, los 17 minerales que el Banco Mundial ha señalado que serán fundamentales para la transición energética. Y que ellos señalan y ponen énfasis en tres minerales para reducir pues 2 grados. Eso era lo que se proyectaba en el año 2020 cuando se hace esta publicación. Bueno, había tres minerales que eran fundamentales, como lo vemos, era el grafito, el litio y el cobalto. Son tres minerales que desde la lectura del Banco Mundial crecerán, la demanda será en un 500%, crecerá en un 500%. Y bueno, una situación importante es que estamos hablando de 17, 10 los tiene México, pero bueno, de estos tres principales contamos con reservas importantes nosotros en nuestro territorio de grafito y de litio. Un dato es que el grafito que hay en el estado de Sonora, también junto con el litio, pero en particular hablando del grafito, que es el que coloca en primer grado, en primer lugar el Banco Mundial, pues son de las mayores también, uno de los tipos de grafito pues más importantes a nivel planetario, el que está en Sonora, ¿no? Hay varios tipos de grafito, pero aquí en Sonora está uno de los grafitos con una mayor riqueza y que son también un tipo de grafito muy, muy importante en el sentido de que, bueno, va el litio y el grafito en estas baterías de manera conjunta para el ánodo y el cátodo. Y una situación es que este grafito, pues es un grafito particular que desde nuestra lectura, por eso, cuando se inicia este proceso ya de asociación entre el gobierno mexicano y en particular en el estado de Sonora con algunas de estas empresas con fuerte poder económico mundial y con fuerte presencia en términos de la industria automotriz, cuando llegó, por ejemplo, BMW a Sonora, pues el gobernador comentó inmediatamente de la riqueza que había en Sonora, no solamente en términos de litio y cobre, sino también de grafito, ¿no? Insisto, es un grafito muy, muy particular. Bueno, entonces aquí están estos 17 minerales que están planteados como también muy, muy importantes para reducir las emisiones de CO2 y bajar la temperatura del planeta. Y bueno, en el caso de México,
algo muy, muy importante en esta transición energética que veíamos en el mapa que les he presentado al inicio de la riqueza que hay a nivel planetario. México se coloca en el lugar número 10 con la mayor, como la mayor riqueza en términos de recursos de grafito a nivel mundial. Y bueno, aquí a nuestro país llegó una empresa que varios de ustedes ya saben, que se llama Ganfeng Lithium, una de las también de las principales empresas chinas en términos de la transformación, primero de la extracción y de la transformación industrial del litio a nivel global. Y aquí una decisión política que habíamos tenido con la llegada de, bueno, de este gobierno, de la llamada Cuarta Transformación, era que en términos de una política minera, era que no se iba a entregar ninguna nueva concesión. Y bueno, lo que vimos es que esta empresa china y otras empresas empezaron a arribar ya en este sexenio, y esta empresa en particular, pues se instaló y se asoció en Sonora con otra empresa, Bacanora Lithium, una empresa inglesa que tiene en el estado de Sonora más de 100,000 hectáreas. Y bueno, se asoció con esta empresa, y pese a que se había dicho que no se iba a entregar ninguna nueva concesión, eso se ha cumplido. Bueno, las empresas pueden, ¿no? Y asociarse con las empresas que ya tienen las concesiones, y pueden asociar su capital social, y eso fue lo que ocurrió. Llegó una empresa, pero no cualquier empresa, una de las empresas pues más importantes a nivel mundial en términos, insisto, de la explotación y transformación del litio, y también dentro de los mercados financieros del litio a nivel global. Y se llegó al estado de Sonora, a un territorio donde, bueno, es rico en minerales, no solamente en términos de litio, sino de otros minerales. Es el principal estado productor minero de nuestra nación, ¿no? Con una riqueza inmensa y bueno, con recursos, les digo, no solo de litio, de grafito, de cobre y de oro y de otros minerales. Y bueno, llegó esta empresa, y una situación que se empezó a comentar es que no bastaba que el presidente de México dijera no se entregarán nuevas concesiones mineras, sobre todo por la transición energética que está viviéndose y anunciada, y donde el litio y otros minerales se vuelven estratégicos. Y bueno, entonces esto fue parte de lo que empezamos a ver. Aquí estamos viendo un mapa de Ganfeng Lithium, donde está a nivel mundial. Y bueno, vemos este mapa, lo retomamos ya hace algunos años, y vimos que pues ya estaba dentro de sus proyectos a nivel global, pues ya estaba México. Y bueno, nos dimos a la tarea de investigar un poco sobre esta empresa y cuál era el proyecto que tenía. Y lo que pues nosotros pudimos estudiar es que el litio, los 8,8 millones de toneladas de carbonato de litio que habían proyectado extraer de ese territorio, bueno, primero, antes de procesarlo, se iban a llevar todo el litio de aquí y lo iban a procesar en Asia. Y bueno, pues entonces seguimos el mismo modelo económico que hemos seguido durante años, de ser primario exportadores, y no rompemos esta lógica, y no se respeta también esta política minera de este nuevo gobierno, pues de no seguir con una explotación intensa de minerales sin dejar un beneficio a la nación mayor que el de ser primario exportadores, ¿no? Entonces, bueno, eso fue parte, y no solamente era Ganfeng Lithium, están viendo ustedes aquí en pantalla, no se alcanza a ver en la totalidad, supongo, por la distancia, pero bueno, están aquí una lista de ya que hicimos pues son los proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero que tenían interés y que tienen interés en la explotación de litio en nuestro territorio. Vemos en esta columna, en la segunda columna, los países son algunos de ellos, ¿no? Canadá, China, Inglaterra, Australia, bueno, Estados Unidos, por supuesto que también estaba, Italia y otras naciones que tienen interés en la explotación también
también del litio mexicano. Y bueno, entonces no nada más era China, no nada más era Ganfeng Lithium, eran otras naciones. Y bueno, entendemos entendimos que estaba dándose en el marco de esta transición energética este interés de este territorio por la riqueza, pero también insistimos, por esta guerra entre Estados Unidos y China, ya una guerra declarada incluso en una orden ejecutiva estadounidense donde iban a disputarle el mercado de la producción de autos eléctricos a China. Y el objetivo del gobierno estadounidense es posicionar a Estados Unidos como la nación número uno en términos de la producción de vehículos eléctricos. Y bueno, ¿quién la tiene ahorita ese liderazgo? Pues China. Entonces vimos ese interés también en función de esta guerra comercial y también empezamos a ver los datos, por ejemplo, que se estaban arrojando tan solo el valor potencial que tenía Sonora en este yacimiento de litio en términos de ya traducido en recursos. Hablábamos a partir de esta información que daba la Secretaría de Hacienda, aquí es una cita que traemos, de un valor potencial de 12 billones de pesos, no millones, sino de billones de pesos. Ese es un dato. Y bueno, Ganfeng Lithium hablaba de la posibilidad de ya de una vez procesado el litio de este territorio de Sonora, de 8 millones de toneladas de carbonato de litio, ya pues habiendo sufrido un proceso de transformación el litio que se pudieran pues procesar. Y no olvidemos que en algún momento el litio casi ha llegado, la tonelada de carbonato de litio, a $80,000. Ha bajado este año, pero a final de año subió, del año pasado, y a principios de año estaban más de 70,000 y casi llegó a $80,000 la tonelada de carbonato de litio. Entonces estamos hablando de grandes ganancias extraordinarias tan solo en un territorio muy, muy particular de la nación mexicana. Y no olvidemos que el Servicio Geológico Mexicano está estudiando más de 82 espacios en nuestra nación más, ¿no? Porque con la creación de este organismo público descentralizado se han agregado otras nuevas, ¿no? Y bueno, frente a esta riqueza, el gobierno mexicano pues ha atravesado por un camino donde ha hecho varios planteamientos para proteger el litio de la nación y para que pues se siguiera insistimos en esta transición energética y que se siguiera con esta política de no minera, con una decisión política de no entregar nuevas concesiones, ¿no? Pero además, en el marco de la transición energética, proteger este elemento, pues que es estratégico. Y bueno, vimos el año antepasado que se planteó una propuesta en 2021 de una reforma constitucional que pretendía, como están viendo ustedes en pantalla, modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. En esta propuesta constitucional había varios elementos muy, muy importantes. Mencionaré algunos. Uno, que el litio era declarado como estratégico en esta transición energética, y un elemento fundamental que se planteaba en el artículo 27 era no entregarlo en concesión a empresas privadas como el resto de los minerales, del resto de los 117 minerales que están enunciados en la ley minera, y no entregarlo. Y declarar área estratégica del Estado en todos los territorios donde hubiera pues yacimientos de litio. Ese era parte y un elemento también fundamental en el artículo 25 es que pues todo el proceso de exploración, explotación quedaría a cargo, y transformación a cargo del sector público. Esa era parte de la propuesta inicial. Y bueno, una situación importante es que no pasó esta propuesta, no se alcanzó la mayoría calificada que se necesitaba en Cámara de Diputados para lograrla, y hubo un plan, pues el plan B. Sabemos que hemos tenido ahora muchos plan A, B, C, y este era un plan B que se propuso una vez que no pasó la reforma en materia de litio. Estaba enmarcada en esta reforma energética que era más amplia, incluía también a la Comisión Federal de Electricidad, pero en términos de litio
se propuso entonces la reforma a la ley minera en el año 2022, el año pasado. Sabemos que también este año ha habido una modificación, pero estamos haciendo referencia a la del año anterior. Y bueno, esta iniciativa tenía varios elementos importantes que se estaban proponiendo, que retomaban en particular la propuesta de reforma constitucional de no otorgar nuevas concesiones, como ustedes lo están viendo aquí en pantalla en la parte resaltada. Se modificaban el artículo 1, el 9, el 10 y se agregaba un artículo nuevo, 5 bis, en la ley minera. Y bueno, en este artículo 5 bis, que es desde mi perspectiva el principal de esta reforma del año anterior a la ley minera, declaraba que no se iban, siguiendo en esta propuesta constitucional, no se iban a entregar concesiones, ni licencias, ni contratos, ni permisos que tuvieran que ver con el litio, ¿no? Le declaraba además de utilidad pública, y también era considerada una zona de reserva minera en aquellos lugares donde hubiera yacimientos de litio. Y dos puntos muy importantes es este que les estoy aquí subrayando, que se reconocía el litio como patrimonio de la nación. Y bueno, su explotación, explotación, beneficio y aprovechamiento se reservaba en favor del pueblo mexicano. Esto significa, si lo traducimos en términos económicos, pues que la renta minera derivada de esta discusión teórica de la renta de la tierra, pues quedaría en manos del Estado mexicano. Ese era parte del planteamiento. Y un tercer planteamiento que era muy, muy importante, contenido en este artículo 5 bis, es lo de las cadenas de valor. Esto que también ha sido muy discutido aquí en nuestra nación. Si nosotros en términos mineros, en términos de la riqueza, de los recursos naturales, debemos seguir lo que les planteaba hace rato, siendo primario exportadores, o tenemos como nación esta posibilidad de no solamente quedarnos en la extracción del recurso, recibir esa renta, sino también con la posibilidad de nosotros transformarlo, industrializarlo. Y eso era parte de lo que el reto que también se planteó, ¿no? La cadena económica de valor, económica de litio, queda a partir de esta reforma en manos administrada y controlada por el Estado mexicano. Eso fue parte también de la propuesta que se hizo, insistimos, con el objetivo de romper esta pues historia de ser primario exportadores, o lo que pretendía Ganfeng Lithium, de extraer el litio del territorio de Sonora y llevárselo, todo el litio, a Asia para ahí industrializarlo, ¿no? Entonces, más bien se ha optado por otro camino, no solamente declararlo como patrimonio de la nación, sino transformarlo nosotros de manera interna. Y bueno, y por supuesto que en esa transformación en términos económicos, otra vez, se pretende no solo que la renta minera se quede en la nación y que se puedan aquí generar trabajos más adelante, sino la cadena de valor que implicará pues todo el proceso industrial hasta la posibilidad de crear autos eléctricos que quede aquí en la nación, ¿no? Ese es algo que se ha planteado y que se está en el camino, y para esto pues se creó un organismo público descentralizado que también fue parte de esta reforma a la ley minera, de crear un organismo público. Y bueno, finalmente se creó este organismo denominado Litio MX, Litio para México, y parte de su objetivo retoma también el planteamiento original de reforma constitucional y ya el planteamiento que se ha plasmado en la ley minera, de que su gran objetivo es que esta exploración, explotación y aprovechamiento del litio sea administrada por este organismo, y también no solamente esta parte, sino la cadena de valor que les decía, administrada y controlada por Litio MX, ¿no? Eso fue parte de lo que quedó ya finalmente en el decreto de creación. Aquí les pongo algunos de los artículos.
Y una situación muy importante que también parecería menor, pero es mayúscula por la historia que hemos vivido de la extracción de los recursos naturales y de los minerales en el territorio mexicano y bueno, y también hacia América Latina, pero ahorita hacemos aquí énfasis en México, es que cualquier exploración y explotación que se haga de este elemento, pues tendrá que cumplir las normas y tratados internacionales en términos de medio ambiente y en términos de la protección a los derechos de los pueblos originarios. Y bueno, aquí se agrega también ya las comunidades afromexicanas que hay en nuestro territorio, ¿no? Entonces, estos son parte de los objetivos que se plantearon, pero bueno, también se planteó algo importante, muy importante, que era hacer a mediano y largo plazo un plan, pues a nivel nacional, varios programas que también están planteados para poder primero iniciar con una exploración importante ahí tejida con el Servicio Geológico Mexicano y con otras secretarías que también están de manera coordinada trabajando con Litio MX y también dependencias académicas, poder iniciar una prospección o seguir con la prospección que ya ha iniciado el Servicio Geológico Mexicano y saber cuánto y dónde está el litio en nuestra nación, ¿no? Sabemos por el Servicio Geológico Mexicano y por los estudios que también tuvimos hace 40 años del Consejo de Recursos Minerales que hay una riqueza importante en términos de litio en la nación. Somos la nación número 10 en términos de recursos, pero bueno, tenemos que tener mayor claridad dónde está y ya a partir del proceso de barrenación que pudiera hacer el Estado mexicano, decir con mayor seguridad cuánto litio tenemos. Entonces, estos datos que nos da el Servicio Geológico estadounidense se pueden modificar y sabemos que va a ser un proceso. Por eso, qué bueno que el litio para México se plantea de mediano y largo plazo, porque sabemos que así va a ser, no va a ser de manera inmediata. Y entonces saber en un mediano y largo plazo cuánto litio, pero a la vez ir planeando e ir desarrollando pues las instituciones y el aparato necesario pues para esta transición energética, ¿no? También en este decreto se planteó la posibilidad de una asociación con las empresas privadas, ¿no? También eso es algo importante, pero siempre que el Estado mexicano tenga el control y el dominio sobre el litio y sobre la cadena de valor, ¿no? Entonces, cualquier asociación será con el control del Estado mexicano, insisto, y con el dominio de este recurso por parte de Litio MX. Y bueno, un paso importante que se dio fue la creación de esta reserva minera de litio denominada LIMX1, que se hizo ya hace algunos meses. Aquí vemos en el diario oficial de la Federación el decreto que se aprobó y bueno, algo importante es que se están entregando 234, más de 234,000 hectáreas que van desde el municipio de Bacadehuachi hasta Zaguaripa, ¿no? Es una franja larga que algunos geólogos ya habían declarado que ahí podía estar este valle de litio, que es una franja donde hay una riqueza que no nada más era en el yacimiento que habían pues encontrado los chinos en Bacadehuachi, sino también era toda esta franja, ¿no? Toda esta franja que está en azul, que finalmente, como señaló el decreto, pues por causas de utilidad pública, ¿no? Se declara zona de reserva minera, pues estas 234,000 hectáreas. Y bueno, una situación importante es que el Servicio Geológico Mexicano pues señalaba que ahí había la posibilidad de encontrar recursos importantes en términos de litio y bueno, pues por eso se declaró esta reserva como de utilidad pública, ¿no? Entonces es el primer paso
que da el gobierno mexicano en este sentido, y otros pasos que se han venido dando. También está Litio para México, insistimos, trabajando con varias secretarías de Estado y también con ACID y con otras dependencias e instituciones, también a nivel internacional. Y bueno, esto es parte ya de una acción concreta, pues de entregar esta primera zona de reserva minera. Y bueno, y otro elemento también que nos parece muy, muy importante, pues es que se agrega, es esta reforma a la ley minera que se hizo hace unos meses, que se aprobó ahora el 29 de abril de este año. Y bueno, una ley minera que aún fortalece más también esta protección del litio mexicano. La ley minera, que tiene 59 artículos y que fue aprobada, o que tenía 59 artículos y que fue aprobada en 1992, bueno, finalmente se modifican 50 artículos y se agregan 6 nuevos artículos, es decir, una modificación profunda, importante. Y bueno, una situación también pues que nos parece que va en esta línea de la protección son las reformas que se hicieron al artículo 1 y al 55 de esta ley minera, ¿no? Ahí se agregó no solamente esta parte que decíamos en términos de reforma constitucional y que ya se había hecho en el 2022, de que la exploración y explotación del beneficio pues quedaban a cargo de litio, de este organismo público descentralizado. También se agregaron otros elementos fundamentales en términos de su protección, que ya están relacionados a las actividades que tiene Litio para México, ¿no? Que ya le da un carácter particular de que es este organismo pues el que estará encargado de toda esta cadena de valor, y que insistimos no es menor, tiene pues en sentido económico pues un gran objetivo, ¿no? Esto de romper esto que les estoy diciendo, de extraer los recursos y llevárselos, más bien aquí transformarlos y hacerlo también de acuerdo pues a la protección internacional y nacional que ya se tiene aprobada, vigilando también. Y bueno, un elemento fundamental que se teje con esto es que en la reforma que se hizo a la ley minera, pues no se podrá explotar el litio en aquellos territorios donde haya, por ejemplo, problemas de agua, donde no haya autorización de las comunidades que están siendo afectadas, o donde haya la posibilidad de tener una zona de reserva minera. No podrán hacerse explotación si estas comunidades también no dan su consentimiento. Entonces, hay varios elementos que protegen aún más. Y bueno, una situación importante también es el artículo 55, que habla sobre las sanciones. Y bueno, una de estas sanciones señala que si alguna empresa minera, sabemos que hay un gran interés y que el territorio de la nación, una parte importante, está concesionado a la industria minera, y si alguna de estas empresas mineras, que ha existido el caso y por eso queda aquí, no declara que hay litio en su territorio, bueno, pues puede tener la cancelación de la concesión minera, ¿no? Entonces, eso es una situación importante, sobre todo, insistimos, porque hay mucho interés en esta transición energética, en la explotación del litio, pues en varias partes también de nuestro país. Por eso les enseñé el cuadro, y entonces, bueno, quedó también aquí plasmado en el artículo 55. Y bueno, ya para ir cerrando y que podamos nosotros también establecer un diálogo, eh, una situación también fundamental es que la demanda de estos minerales, que decíamos, de estos 17 minerales y más minerales, pero estos 17 que serán fundamentales en la transición energética y que su demanda crecerá en algunos de ellos 500% y en algunas otras proyecciones más de estos minerales, pero quedémonos con la del Banco Mundial. No solamente esta demanda se circunscribe al espacio terrestre. Estamos viendo aquí en pantalla un mapa que corresponde al mar de Clarion Clipperton,
Y bueno, ya no es el espacio terrestre, insistimos, son los fondos oceánicos. Aquí les estoy señalando con el cursor esta zona de Clarion Clipperton, que está enfrente, si ustedes alcanzan a ver, toca a las costas mexicanas en Baja California Sur y alguna otra parte de la nación mexicana, pero fundamentalmente. Y bueno, es ahí, en esta zona de Clarion Clipperton, donde se encuentra la mayor riqueza minera del planeta. No se encuentra en el espacio terrestre. Sabemos que América Latina tiene una gran riqueza en varios recursos, también hay otros en África y otros en Asia, por supuesto, ¿no? Pero la mayor parte de la riqueza se encuentra en los fondos oceánicos, ¿no? Hay cálculos realmente, ahorita no voy a detener esto, pero los cálculos son realmente que no es el doble, sino es el triple de la riqueza minera que hay en el territorio a nivel mundial, pues se encuentra en esta parte de los océanos. Entonces, bueno, hay mucho interés ya desde hace algunos años de las empresas mineras de avanzar hacia el mar. Nosotros hemos denominado esta parte del capital rumbo al mar y que va a ser la siguiente pues etapa de la extracción minera. Y hay mucho interés. Cada uno de estos colores que ustedes ven aquí en el océano, ¿no? En el mar de Clarion Clipperton, vemos que corresponde, también no sé si lo alcanzan a ver, cada uno de estos cuadritos corresponde a una empresa o a una asociada casi siempre con algún gobierno en particular, pero corresponden a contratos que ha entregado la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para la exploración. Todavía estamos en esa fase para la exploración en términos mineros y la posibilidad futura de la explotación comercial de los fondos oceánicos, ¿no? Que hay ahí, pues hay nódulos polimetálicos y bueno, todos los minerales que pues están en el espacio terrestre están aquí en esta zona, pero insistimos 2 o 3 veces más. Y bueno, eso se sabe desde los años 60, que esto está, de esta riqueza en los fondos oceánicos y por eso hemos visto que las industrias mineras han empezado desde hace ya décadas a desarrollar pues la tecnología necesaria para poder extraer los minerales de estos fondos oceánicos. Y hemos visto cómo ha evolucionado la tecnología, pero también nos llama mucho la atención el reparto en algún sentido de los mares a partir de los contratos que se han dado a estas empresas, pues que ya se tienen y que no es algo que va a ocurrir, que ya se tienen y estamos hablando que enfrente de costas mexicanas se han entregado 122 millones de hectáreas en contratos para la exploración y esto puede trascender próximamente a la explotación ya con fines comerciales. Aquí les estoy presentando el proyecto de reglamento sobre explotación de recursos minerales en la zona, ¿no? La zona es este espacio que ya no pertenece a ninguna jurisdicción nacional, sino que pues se supone que ya no pertenece a, más bien no se supone, ya no pertenece a ninguna nación y este territorio pues fue declarado en los años 60 como un territorio patrimonio de la humanidad por la inmensa riqueza minera. Sin embargo, también, además de ser declarado como patrimonio, ya en la ley en la llamada Constitución de los Océanos, además de que se ratifica la protección y de la declaración de un área conocida como pues un área con una gran riqueza, insisto, minera, pero protegida a nivel internacional, también se abre la posibilidad de la exploración y explotación comercial, ¿no? Entonces, por un lado protege, pero por otro lado abre la posibilidad. Y bueno, hemos escuchado y leído en las manifestaciones de impacto ambiental que han propuesto algunas de estas empresas para la explotación ya con fines comerciales de mares y océanos,
que, bueno, en estos espacios del mar y los océanos no hay comunidades que puedan ser afectadas, ¿no? Hablando de pueblos y pueblos indígenas, comunidades campesinas, no las hay, esa es la lectura, pero bueno, hemos visto también en varios espacios a nivel mundial cómo ha habido resistencias también por las cooperativas pesqueras, como lo vimos aquí en nuestro país, en particular en Baja California Sur, que había sido entregado algunas concesiones en el mar ya para la explotación de algunos minerales, y bueno, los cooperativistas pesqueros, los prestadores de servicios y bueno, mucha gente que vive del mar salió a protestar, pero aquí estamos hablando de un territorio que no pertenece a ninguna nación y que en esta discusión del proyecto de reglamento sobre explotación ya de estos recursos en minerales en términos comerciales, bueno, están participando todas las naciones que pertenecen a esta Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, en la cual México está participando. Y bueno, creemos que es muy importante, pues en los próximos días y meses, en el marco de esta discusión que se está dando, si ustedes ven aquí, la fecha de este proyecto fue 2019, se detuvo por la pandemia, se retrasó la discusión y bueno, se ha retomado esta discusión y creemos que México, dado, y me regreso aquí al mapa, dado que es la primera nación que sería afectada, pero no solo México, sino el resto del mundo, porque los mares regulan la temperatura del planeta y muchos otros elementos que por supuesto ya los biólogos marinos, pues muchos a nivel mundial están algunos muy preocupados, ¿no? Bueno, México debería tener un papel protagónico en esta discusión de la explotación comercial por la gran riqueza que está enfrente de la costa, de las costas mexicanas, pero también por lo que ha pasado aquí en nuestra nación ha decidido con la reforma a la ley minera de abril de este año prohibir la explotación minera en los mares de nuestra nación y nos parece que esta misma postura podría ser llevada a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de que la posición de México fuera prohibir a nivel internacional mientras, porque bueno, aquí lo único que se argumenta por parte de las empresas es vamos a necesitar mayor minerales frente a la transición energética y frente al crecimiento de la población y entonces los espacios terrestres serán insuficientes y entonces avancemos hacia el mar porque ahí se encuentra la gran riqueza, ¿no? Entonces, esa es la argumentación y por supuesto que también en el fondo pues están las grandes ganancias extraordinarias que han tenido estas empresas a nivel mundial y que por supuesto pues ha sido desde la revolución tecnológica del microprocesador ha sido muy lucrativo pues la venta de algunas mercancías y ahora, bueno, se propone el auto eléctrico como uno de los elementos que puede salvar a la humanidad, pero pues es desde su perspectiva insuficiente el espacio terrestre frente a la demanda que se necesitará de minerales y entonces pues se proponen los mares, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo quiero cerrar diciendo pues que desde mi perspectiva tenemos que estar atentos y atentas como nación, como estudiantes, como académicos, investigadores de este proyecto y de lo que está también debatiéndose en México en torno a la riqueza de litio y de otros minerales como el grafito, el cobre, otros que son fundamentales para la transición energética y las posibles también alianzas que pudiéramos hacer con América Latina en el sentido de que pues somos un territorio con una riqueza pues ya sabida desde hace varios siglos, ¿no? Y que bueno, por eso también fue y duró tanto el proceso colonial por la pues interés que hubo aquí siempre de la plata, del oro, pero bueno, ahora estamos en otro momento, hay otros intereses que están centrados en estos otros minerales y en este espacio también de los mares y océanos donde está la riqueza, donde hay una riqueza inmensa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería
parte del llamado que también yo haría. Estamos aquí en una comunidad académica y creo que también es parte de nuestra tarea y labor, pues seguir en este estudio y en esta difusión de lo que está pasando. Bueno, con eso cerraría. Yo les quiero agradecer muchísimo por la invitación y felicitarles por este evento que ya veo que lleva muchos años de manera ininterrumpida, y así es que muchísimas gracias por haberme considerado, que me hacen, para mí es todo un honor y una alegría haber estado aquí con ustedes. Sí, buenas tardes. Una excelente presentación. Hubo Perdón, muchos puntos. casi, perdón, que es que casi no estoy entendiendo, escucho como muy lejos, muy lejos, nada más oigo que están hablando, pero no alcanzo a distinguir lo que están diciendo, no tengo, eh, no sé si pudiéramos, ¿cómo lo podríamos hacer? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, así un poquito mejor, gracias. Sí, había muchas dudas precisamente de cómo se le ocurrió al gobierno mexicano aventarse esta compañía, ¿no? El Mex, porque no había datos ni siquiera de las exploraciones. Entonces, así como que fue, en muchos círculos se decía, no hemos visto los datos, y no los ve aquí en la presentación, los datos de precisamente de los volúmenes que se pudieran extraer de litio. Entonces, como que se les ocurrió, pues el litio es algo que viene, etcétera, y vamos a hacer una compañía, porque dicen que pues, los datos de exploración no se ven, ¿no? En dónde está la riqueza. Igual, con la cuestión esta de tipo de las empresas, ¿no? Que estaban interesadas. O sea, como que hubo ahí muchas dudas precisamente de cómo se forjó esa idea. No sé si usted nos puede aclarar o tenga los datos de exploración de estos minerales. Gracias. De litio, básicamente. Sí, ¿juntamos o voy contestando? Ustedes me dicen. Si quieren, juntamos aquí hay otra persona. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quería preguntarle, mencionaba los otros países de Sudamérica, como Bolivia, y Chile, y bueno, en el caso boliviano, tengo entendido que ellos han tenido mucha dificultad en explotar este recurso que también decidieron que el sector estatal iba a estar al frente. Y Casi no, perdón, casi no estoy entendiendo algo que escuché de Bolivia. a ver, ¿aquí se escucha Perdón. mejor? Sí, no sé por qué tenemos este problema con, perdón. Repito, no, que en el caso boliviano ha habido mucha dificultad para el sector estatal. Ellos tienen un sector estatal muy robusto. Han tenido mucha dificultad para explotar el mineral de litio y ahora han estado llegando a acuerdos con empresas chinas para poder explotarlo. Igual cuando domina el sector estatal, pero para poder explotar el mineral. Y ¿cuáles creería tal vez que son las lecciones que podemos aprender en el caso mexicano para que el Estado sí pueda pues, estar al frente de esta industria? Gracias. Yes. Pues empezamos con estas dos preguntas, por favor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, la primera de lo que entendí de la primera es de los datos. Un dato importantísimo lo encontramos en los estudios históricos del Consejo de Recursos Minerales. Estos estudios, que más o menos son 40 estudios que están resguardados ahora en el Servicio Geológico Mexicano, y de la exploración que se empezó a hacer desde hace más de 40 años en este antecedente de que, insisto, no es ya el servicio que antes era el Consejo de Recursos Minerales y ahora es el Servicio Geológico Mexicano, y de la importancia
que tenía ya la prospección en términos de litio desde hace más de 40 años y que fue interrumpida una vez que se reformó el artículo 27 y que se crearon estas tres leyes reglamentarias, la ley agraria, la ley de aguas nacionales y la ley minera. Ahí se interrumpió el estudio y la prospección de litio en México y bueno, y hasta ahora se está retomando nuevamente con la creación de Litio MX. Ese es un dato que hay que señalar y tenemos información, hace ratito en la presentación decía que tenemos información del Servicio Geológico estadounidense de ubicar a México en la nación, como la nación número 10 con los mayores recursos de litio a nivel mundial. Y tenemos también estas, bueno, tenemos otros estudios en Australia también que estaban pues haciendo prospección y cálculos de cuánto litio había y las zonas de riqueza de litio a nivel mundial y también ellos hablaban de la riqueza fuerte que podía haber en las franjas que atravesaban a nivel mundial y que tocaban al estado de Sonora, ¿no? Entonces tenemos esto, también tenemos la información de las empresas chinas, de los cálculos que han estado haciendo, en particular decía yo de Ganfeng Lithium, que hablaba de estas posibles 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio tan solo del yacimiento de Bacadehuachi en Sonora, y bueno, y otros datos que ya empezamos a ver con este presupuesto que se hizo el año pasado de estudiar 82 localidades de litio en México, donde el Servicio Geológico Mexicano señalaba que podía haber ahí también algún potencial de litio, y a este le ha sumado otros, y bueno, y va a iniciar ya un proceso más grande con la creación de litio para México. Entonces, esos son los datos que tenemos y que hay que comentar, hacer énfasis que se fracturó, hay un punto de inflexión en los años 90 en el estudio de litio en nuestra nación y nuevamente hasta ahora se está retomando. Entonces, ese es uno de los datos. Luego, la siguiente que la primera parte no la escuché en su totalidad, aunque creo que el compañero finalmente volvió a plantear el caso de América Latina. Yo decía que en América Latina pues está la mayor riqueza de litio a nivel mundial, está pues en este triángulo de litio donde se toca a Chile, Bolivia y Argentina, y que a esto se le sumaba también Brasil, Perú y México, que también tiene recursos de litio y que, bueno, juntos pues forman ya una proporción importante a nivel mundial. Y bueno, y aquí hay casos muy particulares, en específico, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Que creó yacimientos de litio boliviano, ya que es una empresa del Estado boliviano que decidió, igual que México, muchos años antes, nos llevan muchos años ellos, además estamos hablando de que las riquezas en términos, y ya no recursos, sino reservas, pues son inmensas que hay en Bolivia en comparación de México. Y bueno, Yacimientos de Litio Boliviano decidió, y el Estado boliviano, declarar al litio como estratégico en su nación, también en esta idea de la transición energética. Y no solo eso, ellos también, pues, decir, nos vamos, el Estado boliviano va a encargarse de la exploración, de la explotación y de la transformación de litio hasta el carbonato de litio, y después del carbonato de litio ya poder asociarse con alguna empresa. Incluso ya hemos visto alguna empresa, algún coche boliviano eléctrico, pero siempre, bueno, ya con la posibilidad de asociarse, o esta empresa de yacimientos de litio boliviano con la posibilidad de asociarse con otras empresas. Hemos visto ahí la llegada, por ejemplo, reciente de TBAE, que es esta empresa china que firmó una minuta con ILB, con esta empresa boliviana. Y bueno, el acuerdo que hay ya desde hace varios años es que Bolivia detenta el litio y el control, el 51% del control en esta posibilidad de asociarse con cualquier otra empresa en el mundo, ¿no? Ese es un dato interesante.
que hoy día también estábamos discutiendo con los compañeros de economía en este evento que les decía hace ratito, porque por un lado tenemos a Estados Unidos declarándole la guerra comercial en términos de la producción de autos eléctricos a China, y por supuesto también el interés de expandirse en los territorios donde hay litio para poder abastecer su mercado de autos eléctricos. Y por el otro lado, también tenemos en algún sentido la pérdida que va dándose de la hegemonía de Estados Unidos en términos económicos frente a China. Y entonces tenemos esta disputa por los territorios y vemos que el Estado boliviano pues ha decidido en términos económicos y políticos pues firmar esta minuta con China, pero no es menor porque recordemos, en este territorio está el 60% de las reservas del planeta, entonces no es menor. Y por otro lado, también vemos estas acciones que ha tomado el gobierno mexicano ustedes saben que hace unos meses también llegó a Sonora BMW también para la producción de autos eléctricos, y también recordemos pues esta disputa que hubo incluso en nuestra nación por dónde se quedaba, en qué lugar se ubicaba Tesla. Finalmente quedó en el proyecto original, pero estamos entonces en medio de no solamente tenemos una riqueza importante en términos mineros, una mano de obra con ciertas características también en América Latina y en México muy en particular, y bueno, estamos en medio también de esta disputa comercial. Entonces, tenemos que leer así, desde mi perspectiva, a México, pero también a Bolivia, y se está agregando Chile, que también está atravesando una situación compleja, pero el gobierno boliviano pues también está planteando esta posibilidad de nacionalizar el litio, y que una vez que se venzan los contratos que tienen con estas empresas, que son prácticamente dos empresas las que están dominando el mercado en términos de litio chileno, una vez que se venzan, bueno, que ya pasen a ser parte del Estado chileno. Entonces vemos un escenario que se cruza en términos económicos, pero que se cruza también con un panorama político particular y una transición energética también muy, muy específica, que propone salvar en algún sentido, y lo ponemos ahí entre comillas, el mundo con la producción de algunas mercancías como el auto eléctrico, pero de algún lado tendrán que abastecer su mercado de demanda de materias primas. Y bueno, lo que vemos es que América Latina iba a ser un territorio de extracción de este recurso, y bueno, algo que preocupa es no solamente la extracción que se pudiera hacer, sino qué pasaría con los territorios donde se haga esta extracción, cómo quedarían también el uso, por supuesto, del agua, que eso es algo muy, muy importante. Y bueno, va más allá porque vemos que no nada más son los espacios terrestres, sino también el interés en esta demanda creciente que se liga con la transición energética, pero también con el incremento de la población y con el agotamiento de los minerales terrestres, y con las oposiciones que está habiendo a nivel también pues continental, para que varias de estas empresas mineras no sigan devastando. Entonces, bueno, los territorios, bueno, entonces la posibilidad de avanzar hacia el mar. Pero bueno, también decimos que hay preocupación de que en el mar, decíamos, regula la temperatura del planeta y regula muchos de los elementos también en términos ambientales de forma pues muy, muy importante. Y bueno, eso sería una enorme preocupación. Entonces, creo que así tenemos, bueno, desde mi lectura, habrá múltiples lecturas que ir leyendo lo que pasa en México y en América Latina. Espero haber contestado las preguntas, si no, gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Sobre el tema de Tesla, ¿cómo en qué puede afectar bueno, el plan de soberanía sobre el litio, que haya llegado esta empresa que es principal productora en el mundo de autos eléctricos? Y una segunda pregunta sería,
como en este recambio de autos eléctricos, ¿qué tan viable es en el sentido de que un auto eléctrico cuánto tarda en entrar en desuso? Y si la batería puede volver a funcionar. Entonces, eso lo pregunto porque digamos que las reservas de litio tienen también un punto final, ¿no? O sea, va a llegar un momento en el que se acaban, digo, puede ser mucho, pero en el sentido de que si se quiere hacer un recambio de autos por gasolina, por autos eléctricos, ¿cómo es la visión del país frente a eso, ¿no? Como que es el recambio, digamos. No sé si di a entender la pregunta. Sí, gracias. Esa es, ¿la contesto esa pregunta o habrá otra? Porque creo que entendí que a las dos tenemos que cerrar, ¿verdad? Sí, sí, con esas podemos contestarlas Sí. y vemos si hay alguna otra. Muchas gracias. También esta pregunta es muy importante. Decíamos hace rato el arribo de estas empresas ya a México, ¿no? Hablamos ahorita tan solo de BMW y nada más de Tesla, que es la empresa con el mayor capital en términos planetarios. Está liderada por el hombre más rico del mundo. Entonces no es algo menor lo que ha ocurrido, pero tampoco es algo menor el paso previo que dio el Estado mexicano de declarar al litio como patrimonio de la nación. No hubiera sido lo mismo el arribo de Tesla o de estas otras empresas entregando las concesiones mineras a las empresas y pues únicamente dando la posibilidad de que de la extracción del litio prácticamente con pocos beneficios a la nación. Aquí estamos hablando de otro escenario, ¿no? Donde ya, por eso puse en pantalla hace rato, donde la reforma a la ley, primero la reforma constitucional que no se logra, pero la reforma a la ley minera que sí se logra, luego el decreto de creación de litio para México, la zona de reserva minera y la ley minera reformada en abril de 2023, todo esto va en la protección de el litio y de declararlo como patrimonio de la nación y de que cualquier proceso de exploración y explotación y transformación es para la nación. Y ahí yo hice un paréntesis señalando que esto se traducía en términos económicos en la renta minera, quien la detenta, ¿no? La renta minera la puede detentar, como en el resto de los minerales, las empresas mineras, y que bueno, aquí hemos visto a dos hombres que han hecho un capital o tres inmenso a partir de la minería. Uno es Grupo México, que hace unas semanas ha estado muy en boga por todo este proceso que se vivió alrededor de la recuperación de algunas concesiones ferroviarias. Bueno, uno es Grupo México, que ha hecho su capital, ¿no? Y que se convirtió en el grupo número 2 a nivel nacional con la mayor riqueza, justo por la explotación minera, y otro es el de esta Grupo Val, que también con la explotación minera ha estado entre el tercero y cuarto grupo con la mayor riqueza a nivel nacional. Entonces vemos ahí que había dos caminos, que estas empresas nacionales o extranjeras, siguieran controlando la renta minera o que fuera el Estado el que disputara esta renta minera. Y finalmente la reforma a la ley minera ha quedado en que será el Estado mexicano el que tendrá esta renta minera. Y esto entonces pues nos hace tener un análisis muy particular de la llegada de Tesla, que insisto, no hubiera sido lo mismo si la reforma a la ley minera no se hubiera hecho previamente. Sin embargo, bueno, pues también hay grandes eh, preocupaciones, y también estoy segura que no nos pondríamos de acuerdo del arribo de Tesla. Está planeado que Tesla produzca 1 millón de autos eléctricos al año. Hicimos ya la cuenta, se tendrían que producir 2 autos eléctricos por segundo. Eso pues es preocupante, pero también pensemos en la posibilidad de pues crear algunos
elementos que podrían ser positivos en términos del empleo a nivel local, pero también ahí le tejeríamos otro problema de los salarios que se pagan, el diferencial de salarios, por más que fueran altos en nuestro territorio, el diferencial de salario de un empleado, un obrero de Tesla en el territorio estadounidense frente a un empleado en el territorio nacional. También ese es otro elemento en términos conceptuales que nos podría llevar a a este concepto de sobreexplotación, y no solamente del recurso, sino ya de la mano de obra, que ese es otro de los elementos que tendríamos que estar discutiendo, pero bueno, ya no nos da la vida, pero son elementos y también decimos, aunque se haya declarado por parte del presidente que toda el agua será reciclada, bueno, sabemos que también hay una fuerte demanda de agua para la industria automotriz, pero también para todos los elementos que se utilizan en el proceso industrial, en particular con los insumos, y aquí me refiero a la industria minera, que es la demanda de agua es inmensa. Y bueno, entonces hay muchas preocupaciones, pero insisto, el gobierno mexicano en algún sentido ha dado un paso importante en la protección del litio y en la reforma a la ley minera que hizo en 2023. Entonces, creo que es distinta la llegada de Tesla ahora, no obstante, hay unos elementos que desde mi perspectiva, son que tenemos que estar poniendo ahí cierta alerta. Y el otro tema de los autos eléctricos, pues un dato que estuvimos dando hace algunos años, pues es la cantidad, primero esto que preguntaba en torno a, pues varios gobiernos en el mundo han marcado ya fechas, o sea, le han puesto fecha, ¿no? Año, son varios gobiernos, ahorita no presenté la tabla, pero la tenemos, que han dicho hasta este día se van a vender autos de gasolina y diésel y vamos entonces a vender únicamente autos eléctricos. Estados Unidos ha dicho 2030, la mitad de los autos que se vendan en nuestro territorio van a ser eléctricos y de ahí para adelante empezará una transición intensa. Por eso decimos la fecha es 2030, la intensificación de la demanda no estará en 80% como la vemos ahora de litio, esto se va a incrementar de una manera pues muy importante, por eso el Banco Mundial dice va a incrementarse en un 500% la demanda de grafito, litio y cobalto, justo para esta demanda de los autos principalmente, ¿no? Aunque están los otros dispositivos, los teléfonos celulares, las tabletas, las energías eólicas, ¿no? Otras energías alternativas que también utilizan pues estos minerales. Y bueno, entonces esta parte de qué tanto puede funcionar y qué tanto estarán en desuso, pero yo daría un paso atrás. Primero, qué tantos minerales necesitan en comparación, o sea, estos autos que pueden reducir las emisiones de CO2 a nivel planetario, bueno, qué tanto van a demandar más minerales y qué tanto también podrían contribuir a la devastación de algunos territorios que están en el sur del mundo, ¿no? Porque también aquí parte de los gobiernos que están planteando en un primer lugar la transición energética, pues eso están en el norte del mundo y donde están los recursos naturales que van a ser demandados, pues muchos de ellos están en América Latina. Y entonces, ¿qué va a pasar con estos territorios frente a esta demanda? Que esa es otra de las grandes preocupaciones. Insistimos en el tema del agua, pero también los territorios que son fundamentales para los pueblos que habitan estos espacios. Y no solo eso, como decía el compañero, por ejemplo, pues un celular sabemos que utiliza al menos 200 minerales, eso es lo que nos dice la Cámara Minera de México, pero bueno, un auto eléctrico nos preocupa, ¿no? La cantidad de celulares, hay más celulares en el mundo que población en uso, no de los que se van desechando, hay más celulares, pero bueno, uno diría, son cantidades mínimas de minerales, aunque son inmensas, son los registros de los 6 millones de celulares vendidos al día son muchísimos, ¿no? Y por eso también la demanda tan intensa de minerales en todas las territorios y la búsqueda de estas empresas no cesa. Y bueno, este elemento hay que pues tejerlo con la demanda que realmente va a demandar la industria automotriz.
auto, por ejemplo, eléctrico, necesita 10,000 veces más de litio que un celular, algunos modelos, ¿no? Algunos modelos medianos utilizan casi 5,000 baterías que utilizaría, por ejemplo, un celular, ¿no? Entonces, pues las proporciones en términos de demanda van a ser inmensas y cuánto tiempo, no solamente el tiempo, sino la demanda y sustituir todos los autos de gasolina y diésel en un futuro por los eléctricos, pues va a ser un gran problema. Pero a eso se le agrega lo que decía el compañero, ¿cuántos años de vida tiene? Nosotros lo vemos con los celulares, ¿no? Lo vemos que compramos un celular y funciona la batería un tiempo, eso se debe al litio y al grafito y a otras sustancias, pero principalmente a estos dos elementos, y después empieza a ser cada vez menor y menor y menor, y tenemos que sustituir la batería o tenemos que sustituir todo el celular, ¿no? Entonces, es lo mismo, tiene un año, unos años de vida pues la posibilidad de almacenar la energía a partir del litio y el grafito y después hay que sustituirlo. Ese es un problema, pero bueno, el capital también ya está buscando otras alternativas, ¿no? Sabemos que aquí hay una carrera también mundial por la ganancia extraordinaria y está en esta carrera de búsqueda de la ganancia extraordinaria buscando otras alternativas, ¿no? Que no solamente en un futuro pudiera ser, ahorita es el litio, ¿no? Pero en un futuro podrían sustituirlo, que ya están, ¿no? Ya están en esa carrera, insistimos, por la ganancia extraordinaria y que, bueno, podría ser que en un futuro pues pudieran durar más las baterías, pero otra vez regresamos de dónde se van a obtener estos recursos y cuáles serán pues los impactos en términos sociales y ambientales de algunos territorios de donde se saquen estos. Ahorita pues el territorio más afectado y que por eso hay que estar alertas y que me parece un paso muy importante el que dio Bolivia y el que está pensando dar Chile y el que ha dado México, pues es la protección en la mayoría o en la medida de las posibilidades de los territorios con estos recursos estratégicos en la transición energética. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Pues estamos ya ahorita sobre tiempo y queremos agradecer por parte de los organizadores y de los aquí presentes su posibilidad de estar aquí con nosotros, aunque sea de manera virtual, y dándonos un panorama más amplio acerca de lo que está pasando ahorita con el litio. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Otra vez les ofrezco una enorme disculpa por no haber estado por allá. Y bueno, pues todo mi agradecimiento muy, muy especialmente a los organizadores y a la maestra Lidia también por haberme invitado y felicidades por este evento que ya llevan muchos años organizándolo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Linda tarde. Espérate primero.